Hoy para la reunión 9 vamos a comenzar con un pasaje que es de 2 de Pedro 3, versículo 18. Es el último versículo de la segunda carta de Pedro. Y nos anima a nosotros. Ya hemos visto que las cartas de Pedro son escritas a creyentes en general. Y entonces nos anima a nosotros, todos creyentes, para seguir adelante. Tenemos las palabras ahí que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta es la última clase de nuestro curso, pero el crecimiento del creyente es constante. Entonces no es un fin, y les he dicho que no es la última clase de Academia de Cristo. De hecho, ya hemos llegado al fin del primer curso y hay muchos más. Y ustedes, Marina, Helen, Hugo, Maribel, vamos a invitar a ustedes a otros cursos también. Pero porque no es un fin. Entonces, cada creyente, aún alguien que tiene años y años y años escudriñando las escrituras, va a querer seguir creciendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conociendo su gracia, su amor inmerecido para nosotros los pecadores, y conociendo a Él aún mejor su amor, quién es, qué ha hecho, las promesas que tiene para nosotros. Entonces, en la reunión 9 vamos a hablar de este crecimiento y cómo lo hacemos. Vamos a ver un ejemplo de hermanas, Marta y María. Y vamos a ver un buen ejemplo de cómo crecer en gracia y conocimiento, y un mal ejemplo también. Pero vamos a comenzar con un captar. Esto es lo que salió, de hecho salió en un periódico en España hace unos años, hablando del milagro móvil en América Latina. Entonces, eso es lo que dice. Lorenza Solís desconoce el significado de la palabra smartphone, pero todas las mañanas antes de dar su paseo matutino, verifica si lleva consigo su Samsung Galaxy Star 2. Esta señora mexicana de 79 años se ha incorporado recientemente al mundo tecnológico. Envía mensajes por WhatsApp, revisa el estado del tiempo y esporádicamente hace una fotografía en su móvil. Mis hijos me regalaron este teléfono que apenas sé utilizar, es muy complicado. Dice vía telefónica esta nueva usuaria que ha favorecido el aumento en el número de dispositivos móviles inteligentes en América Latina. Según lo que dice este artículo y otras estadísticas en el Internet, hoy en día hay más dispositivos móviles inteligentes, o sea, smartphone, en Latinoamérica que personas. Entonces, hay más aparatos que personas en América Latina. Entre todo el mundo, es la región número 1 en el uso de los aparatos, de estas cosas. Pero bueno, hemos visto aquí las bendiciones, ¿verdad? Que hemos podido conectarnos por medio de la tecnología para estudiar la palabra de Dios. Yo tengo mi Biblia en mi teléfono que puedo leer en cualquier momento. Entonces hay bendiciones, pero también hay cosas que no son tan buenas. Esta tecnología no siempre nos ayuda a tener vidas más sencillas. A veces ya tenemos vidas más complicadas. Entonces, una pregunta, ¿de acuerdo o no? Hoy en día la gente está afanada y turbada con muchas cosas. ¿Qué piensan? Sí, el personal de este mundo en este tiempo está afanada y turbada con la tecnología, porque la tecnología no es mala, es la manera en que la usamos, o sea, el individuo como la usa es lo malo, porque yo la uso para
orientarme conforme la historia de Moisés, cosas que no he visto, que no en mi época no se han visto, sino que por medio de la tecnología yo hago preguntas a Google y él me da información de preguntas sobre de los escritores de la Biblia, de alguna palabra desconocida, películas o como estamos nosotros ahorita, instruyéndolos a través de la tecnología por medio de estos aparatos. Sí. Entonces, sí, hay muchas bendiciones y el problema es, bueno, no es la tecnología, sino las personas, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros convertir cualquier cosa en algo malo. Bueno, vamos a ver en la historia de hoy que el afán no es algo nuevo. Vamos a ver que es algo que aún con vidas con vidas supuestamente más sencillas, hace 2000 años, ellos también tenían sus preocupaciones y afanes también, como hoy en día. Vamos a estar estudiando Lucas 10, versículo 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Es una historia pequeña, corta, pero para mí una de las historias más bonitas y una historia muy fácil para aplicar a nuestras vidas, porque vivimos vidas con afanes y preocupaciones, cada persona, y entonces es algo en que vamos a escuchar la voz del Señor en versículos 41 y 42, hablando a Marta, pero hablando a cada uno de nosotros también, a cualquier persona con preocupaciones. Jesucristo nos habla aquí hoy. Entonces, para mí es una historia muy bonita, corta, muy algo que podemos usar mucho en nuestras vidas y compartir con otras personas también. Entonces, vamos a contar ahora Lucas 10, 38 a 42. ¿Quién quiere leer ahí las palabras de la historia? Amén, hermano. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, tengo un título en esta Biblia. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Gracias, Hugo. Se puede imaginar lo que pasaba en la casa, ¿verdad? Jesús visitando y Jesús casi siempre andaba con 12 amigos, entonces tal vez mucha gente ahí, una persona muy importante, es como es el Señor, el Hijo de Dios, entonces como si el presidente de un país viniera a nuestra casa hoy en día. Se puede imaginar Marta que había invitado a Jesucristo a estar en su casa, tratando de hacer todo en la casa para que sea para que todo sea perfecto, ¿verdad? Vemos a su hermana desde su punto de vista no haciendo nada y después a Marta con una voz, se puede imaginar su voz casi gritando al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es casi una acusación contra el Señor Jesucristo. Pero en vez de reaccionar con rencor y con una respuesta también mala, ¿qué dice Jesucristo? Su nombre 2 veces, ¿verdad? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es una historia bonita y vemos a Jesucristo con
con cariño, dirigiendo a Marta a las cosas que son importantes, usando su hermana como ejemplo, pero no en una manera de, bueno, de que quiere pelear con ella, dirigiendo a ella con calma y con amor y cariño. Entonces, unas preguntas para considerar. Hoy en día Jesús no llega a nuestras casas de forma visible. ¿Puede? Sí, podría, pero no tenemos una promesa que Jesucristo va a llegar en nuestra casa como llegó en la casa de Marta y María. Pero aún así, ¿cómo podemos recibirlo a Jesús? Sentarnos a sus pies para escucharlo como María en Betania. Betania es el nombre del pueblo donde vivían. ¿Cómo podemos recibirlo a Jesús? Bueno, sería en este tiempo para recibir a Jesús sería uno, leyendo la palabra. Dos, haciéndole el bien a nuestro semejante. Tres, haciendo alguna reunión como una tipo célula en alguna casa y escudriñar las escrituras. Muy bien. Y especialmente, bueno, las otras cosas también son buenas. Hugo, gracias. Especialmente me gusta lo que dijo y como escudriñando las escrituras. Entonces, al fin del versículo 39, ¿qué dice que hacía a María? Se Oía sentaba, se sentaba a los pies a escuchar la palabra. sí, oía su palabra, específicamente, gracias Hugo. Entonces nosotros también, así es como recibimos a Jesucristo. ¿Qué hace la historia María? Absolutamente nada, ¿verdad? Estaba allí recibiendo de Jesucristo. Entonces a veces nosotros pensamos, para agradecerle a Dios, para hacer las cosas que Dios quiere, tengo que hacer esta cosa, los 10 mandamientos, pensar en esta y pensar en el servicio al Señor. Pero vemos que es Marta que de hecho usa la palabra servir. Ella estaba sirviendo ¿a quién? A Jesús, pero no estaba haciendo la cosa necesaria, la cosa más importante. Entonces, de vez en cuando nosotros pensamos, es que para ser un cristiano bueno, tengo que hacer X cosa, los mandamientos, pensar en todas estas cosas, y puede ser que es para nosotros nos parece otro que hacer, ¿verdad? Es que también tengo que servirle al Señor, pero no es así. La esencia de ser seguidor de Jesucristo es lo que hacía María. La esencia de ser seguidor de Jesucristo, de ser discípulo de Jesucristo, no es lo que hacemos, es lo que recibimos, ¿verdad? Muy bien, ¿algo más? ¿Otros comentarios o preguntas? Podría ser que los afanes de este mundo nos apartan de la palabra, los apartan de escuchar la palabra. Uh-huh. Sí, exactamente, Hugo. Y eso es lo que vemos en el ejemplo de la historia, ¿verdad? Los afanes de este mundo. Que se aparte uno de la palabra de Dios y de sencillamente estar a sus pies escuchándolo, ¿verdad? Liliana, buenas noches. Buenas noches, hoy vine un poco tarde, vengo llegando. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, bendiciones. Entonces, estamos estudiando hoy, Liliana, de Lucas 10, 38 a 42. Es la historia de María y su hermana Marta y Jesucristo visitando a ellas. Entonces, ya hemos visto que nosotros hoy en día, como dijo bien Hugo antes, como recibió María a Jesucristo, nosotros también sencillamente escuchando su palabra. Dice al fin del versículo 39, ¿qué hacía María?
sentándose a los pies de Jesucristo, oía su palabra. Y es como nosotros, aunque no podemos ver la forma visible de Jesucristo hoy en día y no tenemos la promesa, podemos saber que es que Jesucristo habla a nosotros todavía hoy. Bien. Ok, otras preguntas para considerar. A ver si acuerdan o si saben. Está bien si no, estamos aquí para aprender, pero ¿cuánto más sabemos de Marta? La pista es de Juan 11. Si tienen la Biblia, en el Evangelio de Juan 11, habla mucho de Marta. ¿Cuánto más sabemos de ella? ¿De Marta o de María? De Marta. De Marta. Marta era la que pasaba afanada. Sí, la persona muy afanada. Exactamente, pero sabemos un poco más. Esta es la historia. Vemos, vemos el lado no tan bueno de Marta en la historia de esta noche, ¿verdad? Una persona muy afanada, muy turbada, hablando de una manera medio fea al Señor Jesucristo. Pero sabemos aún más de ella en Juan 11. ¿Qué? Si tiene la Biblia. La hermana de Lázaro. Era la hermana de Lázaro. Bien, Maribel y Helen. Sí, hermana de Lázaro, ¿verdad? Y hay una conversación muy interesante entre Marta y el Señor Jesucristo en Juan 11. Les voy a leer ahí son palabras de mucho consuelo a muchas personas, especialmente en el momento del fallecimiento de un creyente. Aquí en Juan 11, 25, Jesucristo le dijo esto a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, a lo mejor ustedes han escuchado estas palabras antes, ¿verdad? Son palabras muy bonitas. Yo soy la resurrección y la vida. Eso de mucha confianza para nosotros, que para nosotros después de la muerte hay algo mejor. Y tenemos la vida eterna en Cristo Jesús y por la fe en Él. Pero al fin dice específicamente a la misma Marta, a la Marta afanada. ¿Crees esto? ¿Y qué le dijo Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, Marta es persona afanada, turbada, que habló mal en una manera fea al Señor Jesucristo, pero también es creyente, ¿verdad? Es creyente, tienen una confesión muy bonita de fe aquí en Juan 11. Entonces, si vemos su confesión de fe, vemos su fe, entonces es algo que tal vez hemos visto nosotros también, ¿verdad? Personas con fe y decimos con Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tanta confianza, y tal vez en otros momentos, como Marta, andamos muy preocupadas, muy afanadas, muy turbadas con muchas cosas. Entonces, es algo de Marta, ¿verdad? Otra pregunta. Termina esta frase: la gente le pone más importancia que a la palabra de Dios. Al mundo. Al mundo, bien. ¿Por qué dices al mundo, Hugo? Porque por mi propia experiencia, yo en vez de leer la palabra, me pongo a ver un partido de fútbol, o en vez de ir al culto me voy para la playa, o si alguien me sale un día de trabajo un domingo, me voy a trabajar ese domingo y dejo de ir a la iglesia. Y todo eso me aparta de lo que es la palabra. Bien, sí, así es. Gracias, Hugo. Y al mundo, a muchas cosas en este mundo, ¿verdad? ¿Algo más?
Bueno, creo que con la respuesta al mundo ya hemos casi dicho todo, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante de esta historia es que ¿qué es lo que Marta puso a Marta le puso más importancia a servicio al Señor? Y lo interesante para mí en esta historia es que Jesucristo estaba ahí, Marta, sirviendo al Señor mismo, ¿verdad? Sirviendo al Señor, acto de servicio, qué bueno. Pero aún en las palabras de Jesucristo dice que una persona afanada y turbada con motivo malo, entonces no estaba sirviendo al Señor con alegría, sino por obligación, tal vez porque estaba en su casa, pero aún el servicio al Señor no es tan importante que lo que hacía María. ¿Y qué es lo que hacía María? Casi nada. Según la historia, ¿qué hacía María como el módulo, como el ejemplo de un discípulo para nosotros? Nada, ¿verdad? Sentado allí a los pies, oía su palabra. Es el ejemplo de un discípulo. Entonces, está bien y sabemos que servir al Señor y servir a nuestro prójimo es algo bueno. Pero lo que es la cosa más importante, que es lo que dice Jesucristo, es la cosa que es necesaria recibir del Señor, ¿verdad? Recibir de Él el consuelo, la paz, el perdón y todo lo que Él tiene para nosotros, sus promesas. Entonces, eso es la cosa importante. Entonces, a veces pensamos que ser cristiano es algo tan complicado con tantas cosas que hacer. Y hay muchas cosas que vamos a querer hacer, pero la esencia del discípulo es en lo que hacía María a los pies de Jesucristo. ¿Ah? Comentario que les quisiera hacer, que es lo que yo vivo en estos meses, es que como que siente uno la obligación de ayudar y de hacer y de mover y de, como es como una forma de agradecer, y si es verdad, se afana uno más pensando en cómo ayudar, cómo estar presente, cómo hacerse uno presente y estar ayudando, que en realidad la esencia que es escuchar la palabra y entenderla y aplicarla. Uh-huh. Y así es, Maribel. Y está bien hacer las cosas, vamos a querer hacer las otras cosas, pero el corazón del creyente es recibir de Dios, ¿verdad? Y disfrutar de la gracia y amor de Dios en Cristo Jesús. Liliana también iba a comentar algo. Sí, acerca de eso, he visto y por experiencia, a veces creemos que por querer agradar a Dios, cuando nos afanamos, por ejemplo, en la iglesia tenemos lo que es la cocina. Hay mucha gente que solo se afana en estar en la cocina, y en los días de culto no van a recibir la palabra por estar en la cocina. En la escuela dominical no reciben palabra porque casi siempre hay para los adultos y hay para los niños. Entonces, según cómo se distribuyen las clases. Entonces, ¿qué pasa? La gente, se van para la cocina, se van para hacer esto, se van para hacer lo otro, pero casi nunca están dentro del templo. Yo recuerdo una vez que a mí el Señor me llamó la atención porque estaba afanada. Yo quería hacer todo y no se puede. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere. A veces Dios solo quiere que le adoremos, o que estemos escuchando la palabra y la pongamos por obra. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos la decisión que creemos que al estar trabajando en la obra vamos a agradar a Dios, no. Dios quiere que escuchemos su palabra, porque es la palabra la que nos va a cambiar, es la palabra que nos va a llevar a conocerlo a Él. Las cosas físicas que hacemos dentro del templo las podemos hacer en el momento en que no se predique la palabra, o también cuando solo estamos trabajando y no vamos a la iglesia. Ese es un afán también del mundo. Por mucho que trabaje una gente, no va a ser más rica que otra, porque se afana en los trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo al Señor, yo no quiero trabajar más de tanto tiempo y el otro tiempo te lo quiero dedicar, porque pasé mucho tiempo afanada. Yo trabajaba de las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche, como por 5 años hice eso. Entonces yo le decía al Señor, más bien, que el día tenga 36 horas, estaba súper afanada,
Entonces era exagerado como trabajaba y casi no dormía. Y entonces llegó un tiempo en que el cuerpo pasó su factura. Entonces ahora entendí que lo que Dios quiere de mí es que esté más postrada, claro, tiene que haber un balance, pero adorándole, buscándole, y esa es la manera en que Dios quiere que nosotros estemos, porque en un minuto Dios nos puede bendecir de una manera tan sobrenatural que las cosas del mundo, dice la palabra, buscar primeramente el reino de su justicia y lo demás viene por añadidura. ¿Qué son las añadiduras? Las cosas materiales, y también pueden ser las cosas espirituales, pero el afán nos lleva a perder la comunión con Dios y la paz. Eso puedo decir sobre lo que es el afán. Pasaba con Marta. Sí, gracias Liliana. Y gracias por todo, pero dijo algo muy importante que quisiera yo enfatizar, que es la palabra que nos va a cambiar. Entonces, si alguien quiere ver cómo cambió en su vida, es que, bueno, tengo falta de fe o algo así, o quisiera más confianza en el Señor y más estabilidad en mi vida, la palabra nos va a cambiar, ¿verdad? Entonces es la palabra de Dios que nos va a cambiar y regresamos siempre a esa palabra y no debemos sentir como, es que ya conozco toda la palabra de Dios, ahora me voy a dedicar a otra cosa, porque es la palabra que nos va a cambiar. Bien, entonces a veces la gente le pone más importancia hasta al servicio que a la palabra de Dios, y está bien servir a otros, pero recordamos que es la esencia de un discípulo. El ejemplo de un discípulo es María. ¿Qué hacía María? Casi nada, del punto de vista de su hermana enojona. Pero María estaba ahí haciendo lo que para nosotros es lo que donde vamos a querer empezar siempre. Ok, otra pregunta. ¿Cómo aconsejamos a una persona así, la Marta en nuestra vida? ¿Cómo aconsejamos a una persona así? ¿Qué dicen? Helen, Marina, Maribel, Hugo, Liliana. ¿Cómo aconsejamos a la María en nuestra vida? Marina. Diría yo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y según la historia, ¿cómo amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué es el paso que tomó María? ¿Cómo mostró su amor? Escuchar, porque en mi persona hasta el día de hoy me doy cuenta que no es lo mismo servirle al Señor que escuchar al Señor, porque yo me quedaba bien con ir al parqueo a cuidar y no entraba al culto. Hoy me doy cuenta que estaba haciendo algo erróneo, que siempre tengo que llegar a escuchar a otra hora, a recibir palabra. No estaba bien ante Dios. Uh-huh. Y para decirle algo a una persona, aconsejarla sobre esto, le diría el versículo de la Biblia que dice: buscar primeramente el reino de Dios y que el resto viene por añadiduras. Sí. Y para mí también casi puedo escuchar la voz de Jesús. Entonces, queremos siempre, cuando estamos aconsejando a una persona, ayudando a una persona, es usar el evangelio, las buenas nuevas, el amor de Dios para motivar. Entonces, no queremos empujarlos con la ley, sino animarlos con el evangelio. Entonces, para mí, yo escucho en la voz del Señor, Marta, su amor para Marta, en vez de castigar a ella por su manera tan fea de hablar con él. ¿Qué hace él? Con cariño utiliza su nombre 2 veces, animando a ella a recordar lo que es la cosa necesaria. Y hablando de algo que no le será quitada. Para mí es algo muy bonito, las palabras de Jesucristo aquí en este lugar. Y siempre vamos a querer motivar a personas con este amor de Dios. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entonces, ¿cómo
animamos a una persona a amar más a Dios, hablamos del amor de Dios para la persona. Y así, ¿no? Entonces lo hacemos no por obligación, sino por amor, sino por alegría que tenemos porque Dios nos amó tanto. Pero empieza ahí, sentaditos a los pies de Jesucristo, recibiendo su amor y sus promesas. Muy bien, ¿algo más? Ok, nuestras preguntas de consolidar. Y para mí es una historia muy bonita para consolidar porque hay tanto aquí en 5 versículos, pero hay tanto aquí que aplica a nosotros, ¿verdad? ¿De qué se trata la historia? Entonces, para empezar, ¿de qué se trata la historia? La historia se trata de una enseñanza de 2 mujeres, de que una está afanada en su cocina, en sus quehaceres de su casa, por verla limpia, por la alimentación, por atender a sus invitados. Y nos da una explicación de otra mujer que pone atención a la palabra del Señor, en la cual el Señor le llama la atención a la primera, diciéndole: Marta, Marta, estás afanada, estás con los afanes del mundo. Eso son como que quedan en segundo lugar. Primero es la palabra. Exactamente, sí, primero es la palabra. Vemos la historia de 2 hermanas, ¿verdad? Y el ejemplo bueno para nosotros es María. Y especialmente escuchamos lo que dice Jesucristo aquí a Marta, a la pequeña Marta dentro de cada uno de nosotros. Muy bien, gracias Hugo. Entonces, para mí, esta segunda pregunta siempre es difícil, pero en esta historia es un poco más fácil ver. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Bueno, a mí lo que me enseña es el pecado mío es que primero pongo mi trabajo, el cuidado de mis hijos, el llegar y a ver qué necesitan o a ver qué hago en la casa y luego ya al final ya me pongo a leer, ya cuando mis hijos ya se cansaron, ya están acostados, ya se están durmiendo, es cuando empiezo yo a leer o cuando les empiezo, no sé, a cantar una alabanza o algo y lo pongo al último y a lo mejor ya mis hijos ya no lo escuchan. Y a lo mejor yo ya estoy muy cansada y pues ya también, pues ya no me leo poquito y ya me voy a dormir. Entonces, para mí es lo que yo les confieso, con el dolor de mi corazón, eso es lo que es. Así es, gracias Maribel. Y tenemos, creo que cada uno de nosotros tiene una pequeña Marta dentro de nosotros. Y Marta vemos claramente en Juan 11 y también por su invitación a Cristo, que era un creyente, no es era un creyente, pero también para nosotros es difícil porque a veces los quehaceres del mundo, mencionó el mundo antes Hugo, todas las cosas, el trabajo, las cosas de la casa, nuestra familia, el tener dinero para apoyar a otras personas y todas esas cosas y ya hemos caído en el mismo pecado que Marta y estamos gritando a otras personas porque tenemos tanto que hacer y hemos olvidado la cosa que es importante. Muy bien. ¿Algo más? Algo más. Y creo que empieza con se mencionó antes el amar a Dios con todo nuestro corazón. Es el primer mandamiento, ¿verdad? Es poner otras cosas encima de Dios en nuestro corazón. Y eso es el pecado que nos enseña aquí Jesucristo, que nos muestra en nosotros también, porque es tan fácil ver Marta en mi vida. Entonces, pensando en las cosas y todo el mundo tiene sus quehaceres y puede ser que hoy en día tenemos más que Marta tenía, porque con más cosas que tenemos, los aparatos y la tecnología y el trabajo y la vida moderna,
Hay más oportunidades para caernos en los pecados de Marta. Pero después de ver nuestro pecado, especialmente en esta historia, tenemos la oportunidad de ver el amor de Dios. Entonces, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pudiese decir cuando bueno, hay dos maneras de que lo enseña. La primera es cuando le habla, les está hablando y María se sienta a sus pies y lo escucha. Esa es una gran prueba de amor porque le está enseñando a María, ¿verdad? Y la segunda es que a pesar de que Marta como que lo reprende, ¿verdad? Lo regaña como diciendo, oye, ¿por qué no le dices que me ayude? De todas maneras, él le habla con amor y aún así la hace que vaya y deje lo que tenga que hacer para que pueda recibir también ella. Esas son las dos formas de que se muestra el amor de Dios ahí. Sí. Entonces, está completamente en lo que recibimos, ¿verdad? En lo que recibimos de Dios. Muy bien. Gracias, Maribel. ¿Algo más? Sí, que Él tiene paciencia para con nosotros, aunque no pongamos atención a su mensaje. Él está ahí pacientemente para decirlo, Hugo, primero es esto, la palabra, después las cosas, tus cosas de tu vida, de lo digámosle, de mis quehaceres. Primero, Hugo, la palabra. Muy bien, sí, así es, y podemos poner nuestro nombre, y me gusta mucho cómo lo dijo ahí Hugo, que podemos cada uno poner nuestro nombre ahí y ver Oye, la paciencia de Dios para nosotros. oye, Andrew, hasta parece que nos habló a cada uno, ¿verdad? Así como tú, Andrew, Maribel, igual, que fue lo mismo. Sí, así es, exactamente. Y Jesús habla aquí a nosotros, ¿verdad? Habla aquí a nosotros. Liliana, ¿iba a decir algo? Sí, vemos también el amor de Dios cuando vuelve y habla con Marta, porque Marta era la que se podría decir de esas personas que a veces no le creemos tanto al Señor. Ella sabía que su hermano, iba a resucitar en la resurrección, ¿verdad? De los muertos, porque ellos manejaban esa palabra, resurrección de los muertos. Pero aquí viene el Señor Jesús y le dice a Marta, resucitará tu hermano. Dícele a Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero, pero el Señor ahí le explica de que Él es el camino, que Él es la resurrección, que Él es la vida, y que aunque esté muerto, Él va a vivir. Entonces ahí la está exhortando. A veces nosotros estamos pasando por situaciones y no creemos que Dios nos va a sacar de tal situación que estamos viviendo. Pero ahí el Señor, ahí le está diciendo a ella de que Él no va a morir eternamente. ¿Crees esto? Le dice, sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir del mundo. Entonces ella ahí vemos el amor de Él, donde le explica detalladamente quién es Él. O sea, que ella está convencida de quién es Él y qué es lo que Él puede hacer. Vemos el amor de Cristo reflejado en esas palabras donde le da a Marta. ¿Por qué? Porque a veces hay algunas personas, nosotros, lo digo por mí, que a veces nos cuesta atesorar ciertas cosas que la palabra nos dice. Entonces ahí el Señor como nos recapitula una cosa para que podamos entenderla, atesorarla y vivirla. Entonces a Marta Él tenía que darle todo con detalles, mientras que María como que era más receptiva a quién era Él, como que era más difícil tratar con Marta. Y a veces a muchas personas nos cuesta asimilar del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Ahí veo el amor de Dios, de cómo trata con Marta, por lo difícil que se podía hacer ella, porque ella se mantenía como más afanada, como que le gustaba ver las cosas como más invisibles, mientras que María, pienso yo, que miraba más el mundo invisible, lo que Él era en sí. Sí, gracias Liliana. Y vemos cómo en las dos historias, también aquí en lo que tenemos aquí en Lucas 10 y también en lo que vemos en Juan 11, la forma en que Jesús trata con Marta es tanta paciencia, como mencionó antes Hugo también, tanta paciencia.
Y bueno, qué grande es el amor de Cristo, que no castiga, sino muestra su amor a su hija. Helen, qué bueno que está con nosotros ya tiene la conexión de nuevo. ¿Qué iba a decir, Helen? Pues eso que acaba de decir usted, y no alcancé a escuchar bien lo que había dicho el hermano Hugo, pero eso, la paciencia y la dulzura con la que le habla a Marta, o sea, habemos muchas personas como que no captamos inmediatamente qué es lo que el Señor espera de nosotros, y Él tiene esa paciencia para llevarnos, para enfocarnos, para tratarnos así, como él dice, Marta, Marta, o sea, no se enoja, no se molesta, él no conoce esos sentimientos negativos, pues por más que nosotros seamos a veces necios, o a veces porque no queremos, o a veces porque no podemos, no somos tan así para agarrar las cosas, son muchas las circunstancias, pero él no ve las circunstancias, para él todos somos iguales y para todos tiene paciencia, para todos tiene ese amor, para todos tiene cómo indicarnos, cómo llevarnos, cómo encauzarnos, cómo hablarnos. Ahí veo yo el amor de él. Sí, sí, en la manera en que habla el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a nosotros también. ¿Y qué derecho tenía Marta para hablar así al Señor Todopoderoso, verdad? Pero ¿qué hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Altísimo? Con cariño habla a su hija. Y Oye, así, Andrew, algo que quisiera agregar, igual no sé en qué versículo lo dice, no, porque igual no conozco muy a profundidad, ¿verdad? Pero algo que se me quedó bien grabado de recién que yo empecé a creerle a Dios, era que decía que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, y es también una prueba aquí para mí bien fuerte, que es verdad de que es nuestro padre, o sea, nos conoce perfectamente y sabe cómo tratar a cada persona diferente. En este ejemplo, pues Marta, que era un poco más necia de corazón y de mente, pues le hablaba más con paciencia y le volvió a recalcar varias veces, ¿verdad? También con la muerte de Lázaro, cómo él en realidad sí nos conoce y sí sabe cómo hablarnos y cómo decirnos y cómo hacernos entender. Eso ya lo creo, ya me quedó perfectamente claro. sí, muy bien, Maribel, y gracias. Y vemos este amor personal para cada creyente del Señor. Creo que estaba Maribel pensando en las palabras de Jeremías 1, versículo 5, en que Jesucristo habla, o Dios habla a Jeremías para llamarle a su servicio, pero es verdad para nosotros también. Jeremías 1:5 dice, Jehová dice, antes que te formara en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A él iba a ser profeta a las naciones, pero es cierto para nosotros también, que antes que nos formara en el vientre, nos conoció nuestro Señor. Entonces vemos su amor para Marta, pero es igual y para Jeremías el profeta aquí, pero es para cada uno de nosotros también, que el gran amor de Dios, que a pesar de que que somos las Martas de 2018, Dios nos viene a nosotros con mucha misericordia, recordándonos de sus promesas, recordándonos a nosotros hoy también. Solo una cosa es necesaria, lo que María escogió. ¿Y qué es lo que María escogió? Escuchar. Es sencillamente escuchar y recibir. Y qué grande es el amor de Dios para nosotros, que somos tan débiles. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer la única cosa que es necesaria? Recibir y escuchar. No es tan difícil, ¿verdad? Es sencillamente recibir de Dios y recordarnos de sus promesas y su amor. Qué tan grande es el amor de Dios para nosotros. Bien. Sí, también podemos ver algo más aquí también en esta historia.
de la relación que tenía Marta, María y Lázaro con Jesús. Eran amigos, eran muy allegados a él por la confianza en que le mandan a hablar. Ella fue la que ungió, María fue la que ungió los pies del Señor. La manera en que ellos se acercan a Jesús y le mandan a hablar, porque si le mandan a hablar es porque ya tenían una relación, una conexión. Entonces el Señor quiere que nosotros de esa manera nos acerquemos a Él, que lo conozcamos a través de su palabra, porque dice la palabra que Dios es amor. Entonces, así como ese gran amor que Jesús le tenía a Marta y a María, es el mismo amor que tiene hacia nosotros. Y veo el amor de Dios ahí, muy arraigado con ellos, o sea, muy especial. Es una relación preciosa que ellos tienen. Por eso él tiene esa manera de llamarle a Marta. Decía, Marta, Marta, o sea, le está mandando, la llama con amor y la exhorta. Y no la ofende, sino que es una manera que la llama a ella porque tienen una bonita relación. Cuando Dios nos llama de dos maneras, o sea, nos menciona dos veces el nombre, es porque nos está llamando la atención y tenemos que voltear a ver y poner atención, nuestro oído a lo que Él nos va a decir. Y eso fue lo que pasó con Marta ahí. Sí, muy bien. Gracias, Liliana. Entonces nosotros, y también habló un poco del amor de Dios que invita para nosotros ser como Marta y María y acercarnos a Él con libertad y confianza, como hablamos en la última lección, ¿verdad? Entonces es una conversación, Dios nos habla por su palabra y nos invita a hablar a Él en oración. Ok, entonces después ya hemos visto el gran amor de Dios en hacer nada, como María, pero también nos enseña a hacer algo también aquí, ¿verdad? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia de María y Marta? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Marina, ¿iba a decir algo? Sí, Marina. Hacer como María. Dios nos enseña, esa es una muestra para que nosotros sigamos el ejemplo de María. Escucharlo, tener fe en Él, el gran amor que Él tiene hacia nosotros, sus hijos. Ser más obedientes, estar más pegado a las cosas espirituales y no las terrenales, que era lo que hacía Marta, ¿verdad? Que Marta se preocupaba más por el oficio que por escucharlo a Él, por atenderlo a Él. También María dice lo contrario. Entonces, eso es lo que Él nos manda a hacer. Nos pide que hagamos. Exactamente, Marina, gracias. Entonces, nos enseña a hacer lo que hacía María, que es escuchar la palabra de Dios. Muy bien. Es recordar que es la cosa más importante, ¿verdad? Gracias, Marina. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, también otro punto, y al escuchar la palabra de Dios, hay muchas cosas en este mundo que nos pueden quitar. El dinero, la casa, nuestra seguridad, y si hay mucha violencia donde estamos, nos pueden quitar los bienes que tenemos, el trabajo, pero hay algo que promete aquí Jesucristo, que es algo que nadie nos puede quitar. Es lo que recibimos en la palabra de Dios. Filipenses 4:7 habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento que tenemos en Cristo Jesús. En Mateo 11:28 Jesús nos invita a venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es algo que nadie nos puede quitar. Si pasamos toda nuestra vida tratando de ganar mucho dinero, mucho éxito en los ojos del mundo,
bueno, más cosas materiales. Son cosas que nos pueden quitar. No son permanentes, pero lo que escogió María, recibir de Dios paz y amor y misericordia y gracia, perdón y vida eterna en Cristo Jesús, son cosas que no nos puede quitar. Como dice aquí al fin Jesucristo, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que Dios nos enseña aquí a hacer es buscar las cosas que son permanentes, que son eternas. Y los quehaceres de la casa de Marta o el trabajo o otras cosas, esas cosas son pasajeras. La paz de Cristo que tenemos en su palabra y en sus promesas son permanentes. Y entonces tal vez nos enseña aquí Dios a pedir tranquilidad de paz, de saber que con María a los pies de Jesucristo, recibiendo de Él, ya tenemos algo que nadie nos va a quitar, que es permanente, eterna, en que podemos enfocar y tener una felicidad que no es pasajera. ¿Puedo decir algo? Sí, Helen. Me voy a poner como ejemplo. Yo estoy recién asistiendo a la iglesia. Y uno cuando llega a un lugar que lo encuentra tan bien organizado y viene de una religión en la que le enseñan a uno que es más importante la obra que la fe, como que le cuesta un poco entender las cosas. Y yo me fijaba, de hecho, que todas las hermanas, que una tiene un ministerio, que la otra dirige otro ministerio, siempre con el enfoque en el servicio en la iglesia. Y yo me sentía un poco fuera de foco, medio incómoda, porque no hacía mucho, no me integraba al servicio. Hasta hace 20 minutos, que puedo decir, todavía me sentía así. Pero y yo me preguntaba, ¿será, Señor, que no te soy útil, pues, haciendo algo? Y tenía esa pregunta, pero ahora a mí me ha caído, como dicen, el 20, y siento que es como que Él me haya dicho, Helen, que estás comenzando. Ahorita lo que yo necesito de ti es que pongas atención y que conozcas más de mí, que te acerques más a mí, que comprendas más qué es lo que quiero de ti, a que me estés sirviendo, limpiando la iglesia o recibiendo, haciendo protocolo, o haciendo cualquier otro ministerio. Ahora como que me cae el 20 y digo yo, sí, Señor, o sea, lo que ahorita yo necesito es conocerte más, acercarme más, que me sirva más tu palabra, que yo logre ese, ¿cómo se dice? Una conexión, Helen. Gracias, exacto, muchas gracias. Esa conexión, ya soltarme del ayer, de mi viejo, de mi vieja Helen y mis viejas religiones y cosas así, y a tomar lo que Él me está dando. Para mí eso es lo que me enseña ahora a hacer realmente. Qué bien, Helen, y espero que nunca pase esa actitud de querer recibir. Entonces, aun y cuando alguien tenga años como creyente, siguiendo a Cristo, es algo que siempre vamos a querer estar a sus pies. Pero aun y cuando alguien tenga como ya décadas con Cristo, es tan importante no perder esa actitud de querer estar como María a sus pies, oyendo su palabra, ¿verdad? Y es algo que no queremos perder nunca.
Y no es como si fuera una cosa que los cristianos más maduros ya se dedican más al servicio que es escuchar la palabra de Dios. Siempre empezamos y el servicio también es bueno, pero la esencia de ser creyente es recibir. Ok. Una pregunta más que tenemos es este mensaje, el mensaje de Lucas 10, 38 a 42, el mensaje de la visita de Jesucristo a Marta y María. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Yo creo que este mensaje, hermano Andrew, hay que compartirlo con las Martas que están en las iglesias. Este mensaje es exclusivamente para la gente que estamos dentro de la iglesia, porque es exclusivamente para personas que estamos sirviendo en un ministerio y no afanarnos. No podemos estar en varios ministerios, porque si estamos en varios ministerios dentro de la iglesia, vamos a perder la conexión con el Señor. La primera conexión que tenemos con el Señor es aquí en casa, en intimidad con Él. Después de que terminamos, casi siempre lo acostumbramos, yo sé que la mayoría de personas, que si trabajamos, después del trabajo que dejamos todo arreglado, en la noche tenemos una lectura de la palabra, oramos, meditamos, adoramos al Señor, pero ese tiempo es exclusivamente para Él. Y cuando uno tiene muchos cargos en la iglesia, ni tiempo de eso da. Entonces caemos en las Martas. Entonces este es el mensaje hasta para nosotros mismos, si estamos en ese tiempo de las Martas, y enseñarle a otros hermanos de que lo que Dios quiere es que estemos bebiendo de su fuente, viviendo de la palabra, comiendo del maná diario que nos dan a través de la palabra en las prédicas del pastor o leyendo la palabra en la casa, pero no afanarnos. Si vamos a la casa de oración, es a recibir palabra, es a escuchar el mensaje que Dios nos tiene a través de la persona que está en el púlpito, porque su misma palabra dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. No es congregarse para ir a afanarse, es congregarse para ir a estar a los pies del maestro escuchando la palabra. Para mí, lo compartiría con las Martas que he visto y literalmente llevarles esta palabra. Sí, muy bien, sí, es una historia muy buena para atraer a personas así como alrededor de nosotros, sabiendo que nosotros podemos ser como los que están también tentados a ser las Martas. Entonces, sí, muy bien, Liliana, gracias. Algo más. Y creo que también dentro de la iglesia y también en nuestras casas, en nuestras vidas, nuestros prójimos, que tal vez no están, no se congregan o no son creyentes, ellos también tienen preocupaciones, ¿verdad? Y escuchando la voz de Jesucristo aquí, sabiendo que seguir a Jesús o tener paz con Jesús no es otro que hacer, pero es algo que recibimos. Vemos en las palabras de Jesucristo tanta gracia y misericordia que es algo muy bueno para compartir con una persona que tiene muchas preocupaciones, que tiene muchos afanes y está muy trabajado y cargado, como dice Jesucristo en Mateo 11. Y podemos compartir con ellos, es que tenemos algo que es mejor, algo para ayudarnos con nuestras preocupaciones, que es Jesucristo y la paz que tenemos en Él. Bien, ¿algo más? Ok. Entonces, en la lección pasada hablamos del concepto del sacerdocio universal. El versículo clave es 1 de Pedro 2:9. ¿Alguien nos puede compartir para revisar un poco la lección 1 de Pedro 2:9? Primera de Pedro 2:9. Sí, Helen. Amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Perfecto, muy bien. Entonces hablamos del significado que somos personas importantes. Dios nos ha escogido, somos su pueblo,
con un propósito importante y bueno. Y entonces, y también hablamos utilizando estos pasajes y otros del concepto del sacerdocio universal. ¿Qué queremos decir al hablar del sacerdocio universal? O sea, más sencillamente, ¿qué es el sacerdocio universal según la Biblia? ¿Qué es el sacerdocio universal según lo que dijimos? Que cualquier persona, sea hombre o mujer, puede llevar la palabra de Dios, puede dar el evangelio de Dios. Sí, entonces cada creyente es sacerdote de Dios y eso es lo que dice muy claramente en la Biblia, que cada uno, bueno, tal vez tenemos otros papeles como cuando en una congregación o lo que sea, pero personalmente cada persona tiene el derecho, por ser comprado con la sangre de Jesucristo, de acercarnos a Dios con confianza y libertad y también compartir con otras personas la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vimos que los sacerdotes vinieron exclusivamente de la tribu de Leví y tenían que, bueno, solamente ellos pudieron entrar en el lugar santo, pero en el Nuevo Testamento, después de Cristo, cada uno, la Biblia se llama sacerdote de Dios, ¿verdad? Ok. Otra cosa de qué estamos hablando. Y qué bueno que ustedes 5 decidieron quedarse para la última clase de este curso, porque ustedes, Maribel, Liliana, Helen, Marina y Hugo, han sido participantes muy fieles y es un gusto estar aquí con ustedes. Y nuestro último paso es poner en práctica lo que hemos estudiado sobre el pecado nuestro, pero aún mucho más el amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús, y usando el método que hemos estudiado para sencillamente compartir la historia con otra persona. ¿Ok? Entonces, los detalles ya están para terminar el plan escrito. No tienen que compartirlo conmigo, a menos que quieran. Está bien, aquí estoy si quieren compartirlo conmigo. ¿Con quién va a compartir la historia? ¿Cuál historia va a compartir? ¿Dónde y cuándo? Ya están pensando en los detalles. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Muy bien. Otra cosa que quería mencionar. Nosotros en Academia Cristo nos dedican a 2 cosas. El primero son clases así, clases bíblicas para capacitación. También hay personas que vienen a nosotros y nos dicen, donde yo vivo no hay donde congregarme o no hay una iglesia bíblica. Jesucristo dice en Juan 8:31, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hay personas que vienen a nosotros y dicen, es que no hay una iglesia que predica la palabra, no hay una iglesia que es cristocéntrica, enfocada en Cristo, donde yo estoy. Y nosotros también ayudamos a personas que quisieran plantar una iglesia bíblica. Y no tiene que ser algo complicado. Personas que quieren como juntarse con otras personas, puede ser en casa para empezar, compartiendo la palabra de Dios, y nosotros ayudamos a personas así. Entonces, si yo sé que unos de ustedes ya tienen donde congregarse y está bien, no estamos tratando de quitarse de su lugar. Pero si ustedes conocen a alguien o están interesados, aquí estamos para ayudar. Entonces, de hecho, mañana, muy de la mañana, en como unas horas, voy a estar viajando a visitar a personas que han tomado clases con nosotros y han dicho, es que tal vez quisiera plantar una iglesia bíblica. Entonces vamos a hablar del asunto con unas personas. Entonces,
aquí estamos para ayudar. Entonces no tiene que dar su testimonio ahora mismo, pero si quiere contactarme y decir, es algo en que tengo interés o conozco a una persona que quisiera hacer algo así, aquí estamos para ayudar. Porque damos estas clases y es de hecho, un gran privilegio hacerlo, pero también no somos solamente criaturas del Internet. Entonces también conectamos con personas como cara a cara para ayudar con cosas así. ¿Preguntas? Sí, eso de plantar una iglesia, bueno, me gustaría ampliarla más. Tal vez lo puedo hacer en privado con usted, porque yo tengo un grupo con que estoy trabajando y la idea es plantar la iglesia. Lo hacemos ya en un garage de una casa. Por eso vine a la carrera, porque yo venía a dar la prédica con ellos, ahí estuvimos, y son jóvenes, son matrimonios jóvenes, se están levantando, y domingo de por medio, pues les estoy dando la escuela dominical a los niños, de 2 a 3, porque todos los domingos asisto a mi iglesia, y también doy clases en la iglesia a adolescentes, y sí me interesaría saber cómo plantar la iglesia, qué son los parámetros, lo que tengo que seguir, pero eso se lo preguntaría ya en su número privado, porque tengo muchas preguntas y estoy anotando. Ya me conocen que lo bombardeo a preguntas. Sí. Pero sí, como tengo tantas cosas en la cabeza, quiero saber más. Y sí me interesa y seguir recibiendo discipulados, hermano Andrew. Dios me le bendiga. Muy bien, gracias Liliana. Vamos a estar en contacto, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? Vamos a concluir. Antes, una cosa más sobre el proyecto final. Entonces, la fecha límite es el fin del mes. Entonces, todavía tienen tiempo. Es nuestra última clase, pero todavía hay tiempo para hacer el proyecto final. Y aquí estoy para ayudar. Y la cosa sería enviarme la grabación antes del fin del mes. Y puedo decir a todos ustedes es que van a recibir más invitaciones. Ustedes han sido, cada una de las personas que está aquí en la clase ha participado muy bien y ha sido una gran bendición. Les vamos a invitar a tomar otro curso y espero que acepten la invitación y sigan con nosotros. Vamos a concluir ahora cómo empezamos. Isaías 6 es la historia de la visión que Dios le dio al profeta Isaías para llamarle. Y Isaías con sus palabras nos lleva con él al cielo, en donde Isaías vio la gloria, la majestad, la santidad del Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que hizo Isaías? Inmediatamente confesó su pecado, porque reconoció que el Señor es santo y perfecto y el ser humano no es. Pero en vez de castigar a él, vemos otro ejemplo de la misericordia de Dios, quien perdonó a Isaías con el símbolo del carbón del altar. Después de haber visto la majestad del Señor y también la misericordia del Señor. Tenemos las palabras que aquí en la pantalla de Isaías. Él dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces nosotros tras este curso hemos hablado del pecado, hemos visto que no somos perfectos y hemos pecado, pero aún más hemos visto, como vio Isaías en el cielo, hemos visto el amor de Dios en Cristo Jesús, quien nos ha perdonado completamente y por medio de fe en Él tenemos la esperanza de la vida eterna. El Señor también llama a nosotros para ser sus mensajeros en este mundo, llevando su amor a otros. ¿Y cómo vamos a responder? Después de haber visto el gran amor de nosotros, motivados por el amor de Dios en Cristo Jesús, espero que respondamos
con Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y espero que este curso les haya ayudado en saber cómo hacerlo y saber que el enfoque siempre es en lo que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, para mí ha sido un gran gusto estar aquí con ustedes en este curso. Ahora vamos a concluir con la bendición, una vez más, que viene de número 6, es el anuncio del favor y la gracia de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Entonces, Maribel y Liliana y Helen y Marina y Hugo, gracias por su participación, por sus comentarios, por sus preguntas y por todo, por estudiar la palabra de Dios, junto conmigo tras este curso. Espero que nosotros sigamos en contacto, pero aún mucho más, quiero que todos ustedes sigan en contacto con su Salvador Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. Y fue un placer y un gusto aprender. Aprendí mucho. Gracias. Gracias, Liliana. Gracias a usted y ahí estaremos en contacto. Nos veremos entonces en el próximo estudio. Muy bien, Marina. Excelente. Muchísimas gracias, pastor, por haber sido un excelente instrumento del Señor y porque realmente he aprendido muchísimo. Mucho estoy agradecida con el Señor, la gloria es para Él y el agradecimiento con usted. Y sí, voy a estar pendiente de estas nuevas invitaciones porque estoy fascinada con los cursos y el Señor quiera pues que si no es usted, pues igual sean los mismos instructores excelentes y buenos, con esa paciencia y siempre dispuesto a... Y otra cosa, y sí lo voy a molestar también, porque tengo unas 2 que 3 consultas en su WhatsApp personal para lo del trabajo. Excelente, por eso estoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga a usted y a su familia y a todos hermanos. Muchísimas gracias. Y que Dios, el Señor me los bendiga a todos. Gracias, Helen. Sí. Buenas noches a todos. Y muchas gracias a ustedes, señor Andrés, por su actitud, por la decisión que te tomó en este mundo de esparcir la palabra del Señor. Y yo en lo personal estoy muy agradecido por la manera en que los explica, por su tiempo que se toma, por todo lo que usted hace por hacer discípulos en este mundo, y su recompensa la tendrá de lo alto. Muy buenas noches para todos y el Señor me los bendiga. Gracias, Hugo. Gracias. Bueno, por último, yo les deseo que descansen, que esta noche haya sido mucha bendición para ustedes. Y por ser nueva en todo esto, me quedo con un gran sabor de boca y con mi corazón bien lleno de lo que necesitaba. Y muchas gracias, Andrew. Y vamos por más, seguimos por los próximos cursos. Muy bien, excelente. Entonces, que Dios les bendiga a todos en Cristo Jesús. Hasta luego. Amén.